hizo Jesús entre los 12 y los 30 años? ¿Cómo vivió en una época de su vida de la que los evangelios apenas nos dicen nada? Esta etapa, conocida como los años ocultos de Jesús, ha despertado fascinación, teorías e investigaciones a lo largo de los siglos. Desde su posible formación como rabino en Galilea, hasta los rumores de viajes iniciáticos a Oriente o incluso a Egipto, cada hipótesis nos lleva más lejos en el misterio de una figura que ha marcado la historia de la humanidad. Hoy te llevaremos a un recorrido fascinante para explorar estas teorías, las pruebas que las respaldan y las tradiciones locales que aún guardan el eco de su paso. ¡Acompáñanos! Comencemos con una de las hipótesis más aceptadas por los estudiosos, la que dice que Jesús permaneció en Galilea y continuó con su educación rabínica. Según esta hipótesis, Jesús habría llevado una vida sencilla en la que alternaba sus estudios religiosos con la preparación para ser carpintero con el fin de convertirse en un maestro espiritual. Uno de los indicadores más claros de tal formación rabínica es el alto porcentaje de parábolas en sus enseñanzas. Las parábolas, en general, eran un medio estándar usado por los rabinos judíos para hacer accesible la sabiduría que buscaban transmitir. Eso indica que Jesús pudo haber tenido un nivel avanzado de instrucción de alguna escuela rabínica. Eso no es todo. Hay una escena en el Evangelio de Lucas en la que Jesús lee, en hebreo, líneas del libro de Isaías, una lengua muerta en ese momento, y una en la que todos salvo un puñado de líderes religiosos élite eran entonces alfabetos. Tendría que haber aprendido esto a través de años de formación formal, algo que no podría haber aprendido casualmente. Finalmente, el título de rabí o maestro, dado a él por los evangelios, alienta el pensamiento de que Jesús era una persona de autoridad espiritual que lo marcaba dentro de su comunidad. Quizás en esos años, su vida normal, aunque comprometida de manera insondable, lo estaba llevando hacia esa misión que cambiaría el destino de la humanidad. Más allá de Galilea, las teorías más intrigantes localizan los años de ocultamiento de Jesús mientras viajaba hacia el este. Según tales suposiciones, Jesús debía hacer un viaje de iniciación para encontrar conocimiento espiritual. Sal de su hogar alrededor de los 13 años para iniciarse, tratando de perfeccionarse en sabiduría divina y empaparse de las lecciones de grandes tradiciones como el budismo y el hinduismo. La más interesante de las historias es la de la literatura tibetana, donde se dice que un hombre santo, Isa, vino de Palestina, enseñando la hermandad de las personas, la abolición de la esclavitud y la igualdad de todas las personas. Esas sugerencias, aunque universales, suenan como las enseñanzas de Jesús tal como las conocemos en los evangelios. Se dice que Isa pasó los años en ciudades como Benares, hoy Varanasi, y en Cachemira, en el norte de la India. Allí habría tenido debates con líderes religiosos brahmanes, enfrentándose a las rigurosas jerarquías de las castas y defendiendo la igualdad espiritual para todos. Tales experiencias pudieron haber enriquecido su mensaje posterior sobre el amor y la paz. Pero, ¿de dónde provienen estos relatos? El periodista ruso Nikolás Notovich dijo a finales del siglo XIX que había encontrado textos antiguos en monasterios tibetanos que contaban en detalle la vida de Isa. Estos documentos mostraban que Isa había llegado al este en forma de un joven peregrino y había absorbido las entonces avanzadas tradiciones espirituales antes de regresar a Palestina. Aunque algunos críticos los han rechazado, el punto central sigue siendo que estos informes han proporcionado una visión de cómo Jesús pudo haber expandido su visión espiritual durante esos años silenciosos. La búsqueda de conocimiento y sabiduría espiritual podría haberlo llevado incluso a otras partes del mundo más allá de Galilea y el este. Aunque más en el ámbito de la especulación, tales teorías abren una ventana de posibilidades fascinantes para sus años desconocidos de vida. Una de las teorías más antiguas lo ubica en Egipto, un lugar que ya había conocido desde su infancia, cuando la Sagrada Familia huyó allí para evitar a Herodes. Según la tradición copta, Jesús habría regresado a Egipto entre los 12 y los 15 años para continuar su educación. Pudo haber absorbido algunos de los puntos principales de educación en Memphis, el antiguo centro religioso,
y en Alejandría con su gran biblioteca y la bulliciosa comunidad judía. Sin duda, es aquí donde aprendió, se familiarizó con el misticismo, la tradición filosófica griega y la herencia esotérica egipcia. De los sitios antiguos, que están supuestamente relacionados con él, se lo menciona a menudo como ubicado en la antigua fortaleza de Babilonia, en lo que ahora es El Cairo. También es posible que haya viajado al Mediterráneo occidental y visitado ciudades como Roma y Cartago. Tales lugares representarían entonces los grandes centros de intercambio cultural en los que tuvo interacciones con las filosofías y el conocimiento de otras civilizaciones. Una tradición británica dice que viajó a Inglaterra hasta Glastonbury con su tío, José de Arimatea. Allí conocería a los druidas y extraería mucho de las tradiciones celtas. Esta teoría, lo suficientemente llamativa, se basa en algunos relatos medievales algo dudosos, que ahora se critican por falta de evidencia. Estas historias, que no tienen evidencia que las respalde, subrayan así la universalidad del mensaje de Jesús. Al imaginarlo viajando ampliamente entre culturas distantes, uno reflexiona sobre cuán profunda y amplia debió ser su sabiduría. ¿Puede su mensaje mismo haber extraído alimento de las tradiciones del mundo antiguo? Es una posibilidad que emociona aún más a creyentes y estudiosos por igual. Ahora, para las pruebas y las fuentes de las que tales teorías dependen, mientras que muchas se basan en textos tradicionales y antiguos, hay aspectos que provocan reflexión y allanan nuevos caminos en la investigación. Entre ellos está la leyenda de un sabio llamado Isa, tomado como venido de tan lejos como Palestina, que llegó a ser un predicador extranjero entre los habitantes de territorios como el Tíbet, Cachemira e India. Este hombre se quedó con los brahmanes y la gente, predicando por la igualdad espiritual y maldiciendo el sistema jerárquico de castas obstinadas. Uno de los más famosos de estos fue el periodista ruso Nikolás Notovich, quien en el siglo XIX afirmó haber encontrado manuscritos en monasterios tibetanos que contaban la historia de Isa. Según estos textos, Isa había ido al este como peregrino en busca de conocimiento divino, se había quedado allí durante muchos años y luego había regresado a casa para contar a su propio pueblo lo que había aprendido. En Cachemira está la tumba de Rosabal, donde la tradición popular dice que están sus restos. Es una mera afirmación, sin forma alguna de prueba concluyente, y sigue siendo un objeto de veneración y curiosidad para algunos que investigan estos temas. Otros relatos, como los evangelios apócrifos, al no ser admitidos en el canon de las Escrituras, nos presentan relatos alternativos de la vida de Jesús. Algunos de estos escritos indicaron que su sabiduría y conocimiento podrían haber sido basados en fuentes mayores, filosóficas y espirituales, aunque no colocaron estos en lo que habrían sido viajes significativos. Por otro lado, el Corán se refiere a Jesús, o Isa, como un profeta de Dios. Algunas interpretaciones islámicas insisten, sin embargo, que Jesús no murió en la cruz y fue reemplazado por otro hombre, después de lo cual regresó a la vida en Oriente. Las sectas islámicas como los Ahmadís desarrollaron esto mucho más, considerando que Isa no había muerto sino que sobrevivió hasta la vejez en Cachemira, continuando predicando allí. Estas son obviamente fuentes emocionantes. Sin embargo, son fuentes de controversia. Los escépticos han señalado la ausencia de cualquier evidencia arqueológica y han planteado preguntas sobre la procedencia de los textos, por ejemplo, los de Notovich. Pero para otros, es en estas tradiciones que hacen muy posible una comprensión de Jesús, ampliando el alcance de su mensaje, que al menos posiblemente puede incluir su afinidad con otras culturas del mundo antiguo. Al final del día, más allá de la prueba y las conjeturas, estas narraciones llevan a pensar en el alcance de universalidad que la persona de Jesús implica. ¿Era él realmente un viajero que trajo conocimiento e intercambió en los 4 rincones del mundo? ¿O son todas estas leyendas solo una imagen de cuán influyente es su mensaje hacia diferentes culturas? Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por los años perdidos de Jesús. Si te gustó este video, no olvides darle like para apoyarnos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho.
Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos sobre historia, espiritualidad y misterios del pasado. Queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estas teorías te parece más interesante? ¿Tienes alguna otra idea sobre los años ocultos de Jesús? Déjanos tus comentarios, nos encanta leerte. Y si conoces a alguien que disfrute de temas como este, comparte este video con ellos. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los grandes enigmas de la historia. Hasta pronto.